quiero que todos vayamos al álbum de fotos y vamos a comenzar ya con la foto número 1. Con la foto número 1. Y quiero primero quiero hacer una pequeña introducción al tema del reglamento de coronas clínicas. ¿Por qué lo escogí? Porque me parece un tema importante, interesante. Primero les respondo a esa pregunta. No creo que la unión de la parte protésica de la odontología restauradora con la especialidad específicamente de periodoncia, que es la ciencia realmente que se encarga de este tipo de procedimientos, creo que es recontra importante, supremamente importante. Son dos cosas, son dos ciencias que veo con mucha dificultad que se pueden separar si queremos lograr o tener éxito en nuestros procedimientos protésicos. En muchos casos, como el caso que vamos a ver hoy día, ustedes van a notar que caries dental, la caries dental avanza o progresa por debajo de la encía, del margen de la encía. Y cuando eso ocurre, nosotros supongamos que quisiéramos hacer una simple restauración, una resina ocluso-mesial, pero tenemos la caja proximal, el piso de la caja proximal por debajo del margen de la encía, van a haber tremendas dificultades para lograr realmente que haya un sellado adecuado de ese piso. De hecho, si ustedes revisan la literatura científica, van a darse cuenta de que la gran mayoría de cavidades compuestas o complejas comienza su fracaso o fracasan justamente a nivel de ese margen. Mientras más cerca esté el margen o mientras más profundo, digamos así, esté el margen, considerando como tope la línea o el ápice del margen gingival, o sea, la parte más externa del margen de la encía, por debajo de la misma, siempre vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil aislar, va a ser muy difícil controlar el fluido clavicular, y todo esto de aquí nos va a generar problemas a la hora de adherir. Eso no es ajeno a la parte de prótesis. Porque si yo tengo una pieza dentaria como la que tengo en el caso que vamos a ver hoy día, y esta pieza dentaria requiere de que yo restaure el muñón protésico, y ese muñón protésico al restaurarlo, uno de los márgenes está por debajo del margen de la encía, obviamente yo no puedo confiarme de que ese margen de resina o de ionómero que yo coloqué ahí quedó completamente sellado. Y tampoco puedo confiarme de que mi corona selle alrededor de ese margen que ni yo estoy seguro si selló completamente. Valga el juego de letras, ¿no? El juego de palabras. Valga ser redundante. Así que es importantísimo que nosotros consideremos que toda pieza que nosotros vamos a restaurar, ya sea con resina, amalgama o una corona o una incrustación, si las cavidades proximales, sus márgenes están por debajo del margen de la encía, nosotros deberíamos considerar muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces deberíamos considerar un procedimiento, ya sea o de alargamiento de corona clínica o de extrusión forzada de la pieza dentaria, dependiendo de cuál es la mejor opción para el paciente y cuál es la indicación también del caso, para poder exponer los márgenes y poder restaurar adecuadamente la pieza dentaria. Ver 3 fotos acá. Ok, las fotos, ya tienen los álbumes de las fotos. ¿Dónde puedo ver las imágenes? Yo les cargué el álbum, creo, ahí. Vamos a poner una vez más. Déjenme poder, que quiero cambiar unas fotos aquí. Les pido un minuto. Ok. Entonces les pido a todos, por favor, que refresquen el álbum. Acabo de cambiar una foto de posición, que es con la foto que vamos a comenzar. Así que les pido a todos que refresquen el álbum. Voy a poner aquí el vínculo del álbum una vez más para todos los que nos están siguiendo a través del TweetCam. Aquí está el álbum de fotos de TweetCam. Ahí lo tienen ya. Y voy a poner eso mismo, lo voy a mandar una vez más también por Twitter, para los que nos están siguiendo por el Twitter, que puedan también tener el álbum de fotos. Aquí está álbum. Vamos a poner también el vínculo aquí. Les pido un minutito, por favor, para que todos nos puedan seguir en una sola y no adelantarnos.
Ok, ya están, en ambos lugares hemos puesto tanto en el Twitter como en el Facebook. Y tienen, las fotos están en el Facebook. Entonces vamos a la foto número 1. La foto número 1, como van a ver si ya lo refrescaron, van a poder ver que la foto número 1 es una radiografía, que es la foto, la radiografía preoperatoria de cómo nosotros recibimos a la paciente en la clínica de la universidad. Ahora, les voy a contar un poquito con detalle por dónde ha pasado la paciente, porque la paciente no solamente le he atendido yo. Este paciente llegó a mis manos y yo, obviamente, en el diagnóstico, con las radiografías, encontramos esta lesión en ese segundo premolar que ustedes ven en la radiografía. Ven una lesión cavitacional amplia, ven que hay una caries bastante profunda que está comprometiendo ya, la paciente tenía una pulpitis hiperémica, estaba comprometiendo ya la vitalidad, había sintomatología, pero lo más importante que quiero que ustedes noten en la radiografía, y esto es lo que me sirve a mí como un diagnóstico inicial, yo tomo esta radiografía e inmediatamente yo veo que el piso de la cavidad, en este momento, el piso de la cavidad de esa cavidad en ese premolar está por debajo del margen de la encía. O sea, si yo clínicamente veo a la paciente y lo puedo comprobar radiográficamente, pero clínicamente yo estoy viendo ya que hay una hiperplasia de la papila interdentaria que está creciendo o ha crecido por inflamación, obviamente, dentro de esa cavidad. Entonces, en este momento yo me tengo que imaginar, yo este diente, si lo quisiera restaurar, lo lógico sería que para restaurarlo tendría que, cuando yo elimine esa caries, ese piso, esa cavidad me va a quedar mucho más por debajo de lo que está en este momento. Voy a tener que gastar un par de milímetros y lo más probable es que me quede al ras con la cresta ósea. Y si eso ocurre, yo específicamente he invadido el espesor biológico de esa pieza dentaria. Y con este término, espesor biológico, yo creo que vamos a poder todos entender claramente el por qué hay que realizar procedimientos. Ojo, no solamente porque voy a hacer una corona. Supongamos que en ese diente hagan un tratamiento de conducto y después del tratamiento de conducto hagan una restauración de resina o de amalgama, porque por condiciones económicas el paciente no podría hacer nada más. De igual manera, yo tengo que considerar ese margen, porque igual tengo que aislarlo, independientemente del material que vaya a utilizar. Yo tengo que tener ese margen completamente despejado para poder restaurar de una manera favorable y predecible a esa pieza dentaria. Ese es el objetivo primordial del diagnóstico. Mucho más importante será después cuando veamos ya la parte del tratamiento per se. Pero aquí yo, como odontólogo restaurador, soy el que determina en este momento. Ahora, como les dije al comienzo, la paciente llegó con dolor. Por obvias razones, la primera persona que iba yo a considerar dentro de mi plan de tratamiento era al endodoncista. Y pues por suerte en la clínica, como trabajamos, somos un grupo grande de odontólogos, pues yo referí al paciente al doctor Bernardo Sarmiento, que fue el que me realizó el tratamiento de conducto en esta pieza dentaria. De hecho, al doctor Sarmiento lo vamos a también tener invitado, como un invitado especial, como le digo, en estos días intermedios que vamos a tener ahora, con el objetivo de revisar literatura con él, justamente hablando de algunos temas endodónticos y que tienen su relación con la parte protésica. Pero en tal caso, esta paciente, yo se la refería al doctor Sarmiento, y el doctor Sarmiento procedió a realizar el tratamiento de conducto radicular como primera opción. ¿Por qué? Porque la paciente tenía sintomatología. ¿Y por qué quiero aclarar esto de aquí? Porque pongámonos en otro caso, pongámonos en el supuesto caso de que la paciente llega y que ya hay una necrosis pulpar y no hay síntomas. La paciente llega con una caries profunda que ha invadido la cámara pulpar, ya no queda nada de tejido vital dentro de la pulpa, y dentro de la cámara del canal radicular, perdón, y de la cámara pulpar. Y como pues no hay nada que lo está cerrando, la paciente no tiene ningún síntoma, simplemente nosotros radiográficamente vemos que hay una caries grande, de repente hay una fístula, podría ser el caso, pero no hay síntomas. Entonces, si no hubiera síntomas y yo viera que mi endodoncista va a tener alguna dificultad para aislar ese diente adecuadamente en el momento de hacer la endodoncia, entonces obviamente optaré primero por enviar a la paciente al periodoncista para que me haga el alargamiento de corona clínica antes de hacer el tratamiento de conducto radicular. Por el simple hecho de que a mí me interesa que ese tratamiento de conducto sea realizado en las condiciones
de mayor asepsia posible, sin ningún tipo, que no haya nada que arriesgue la contaminación del canal o de la gutapercha, porque esto de aquí podría traerme obviamente problemas a futuro. Así que eso es algo que queremos tenerlo bien claro desde ahora, que es lo que más o menos determina el orden de mi tratamiento. Pero en este caso en particular, como había dolor, primero se procedió a hacer el tratamiento con conducto radicular. Más adelante verán una radiografía donde podremos ver ya el tratamiento con conducto radicular terminado, que el tema de hoy día no es hablar de endodoncia, pero obviamente en este caso había que hacerlo. ¿Ok? Pasemos a la foto número 2. Y en la foto número 2 tenemos un gráfico. Un gráfico en el que se describe claramente el concepto de espesor biológico. Y que creo que es un tema que debemos darle un poquito de tiempo, porque es un tema que debemos nosotros entender y de una manera muy importante. Se me congela la imagen, a ustedes les pasa lo mismo. Por favor, Natalio me está comentando que se le está congelando la imagen. Les pediría a las personas que nos están siguiendo, si alguien más está teniendo problemas con la imagen o con el audio. Hoy no tengo a alguien no tengo aquí a nadie que me esté ayudando con el control del audio, y me gustaría por favor que ustedes me ayudaran. ¿Alguien más tiene problemas que nos puede enviar por Twitter o por el mismo Tweetcam, que nos puedan enviar si que están teniendo problemas con la imagen? Voy a ver si alguien nos está publicando algo en Facebook. Ok, no tengo a nadie más comentándome aquí. Ok, no todo bien, nos están confirmando algunas personas que todo está bien, así que Natalio, debe ser algún problema que tengas tú de forma local. Continuamos con la foto número 2. Como les comentaba, hablar un poquito del espesor biológico, de cómo está realmente determinado, o cómo vemos nosotros por debajo, ya por debajo de la encía, en la parte de la parte del hueso alveolar, cómo vemos la arquitectura, o qué es lo que está ocurriendo ahí abajo, y qué es lo que nosotros debemos aprender a respetar como odontólogos. Porque para mí, el término de espesor biológico es el término más importante que le pudieron dar esto, el nombre más importante, o más claro, preciso y conciso, que le pudieron dar a esta zona que vamos a escribir ahora. Como ustedes pueden ver en la gráfica, tenemos del lado izquierdo pues el esmalte, y sobre el esmalte tenemos el epitelio, justamente el epitelio del surco, que está mirando hacia el esmalte, que ustedes pueden ver que ese epitelio del surco tendrá realmente, yo podría decir 0.3, 0.5, es muy pequeño el espacio que queda entre el margen de la encía y el fondo del surco ogingival, donde se encuentra la adherencia epitelial, donde nace el tejido ya de la adherencia epitelial, que va a estar desde el fondo del surco, y ustedes pueden ver que hay un epitelio de unión que va desde el fondo del surco hasta más o menos el límite amelo cementario, donde ya tenemos obviamente las primeras fibras del tejido conectivo y los hemidesmosomas, que ayudan al epitelio de unión a adherirse firmemente a esa parte del cuello del diente. Más o menos ahí tenemos ya dos tipos diferentes de epitelio, el epitelio del surco y el epitelio de unión, y eso de ahí tiene aproximadamente, yo diría, dependiendo obviamente del lugar donde vivimos, porque en algunos países hay unas medidas que son un poquito más largas que otras, pero en promedio yo diría de 1.5 o de 1.2 a 2 milímetros de profundidad, pudiendo llegar incluso a ser hasta 3 en algunas personas con epitelio sano, desde el margen de la encía hasta el fondo del surco gingival, que está cubierto por ese epitelio de unión, y donde tenemos ya los hemidesmosomas, que son los que mantienen este epitelio de unión adherido a todo el cuello de nuestra pieza dentaria. Como ustedes pueden ver, aproximadamente cercano al límite amelo-cementario, aunque podría también haber esmalte, un poquito de dentina expuesta, y de ahí la parte del cemento auricular, dependiendo del tipo de terminación que tenga el esmalte, o de unión que tenga el esmalte con la dentina y el cemento a ese nivel. Pero ya desde ese fondo del surco, o desde el epitelio de unión hasta la cresta ósea alveolar, que ustedes pueden ver que está marcado ahí como hueso, esa distancia desde ese fondo de surco o del epitelio de la unión hasta la cresta ósea alveolar es lo que se conoce como espesor biológico. Y se lo llama espesor biológico por una razón muy simple, porque cualquier cosa que yo ponga en esa zona por debajo de esa adherencia epitelial, o sea, que más o menos esa distancia
será máximo de 2 a 3 milímetros el espesor biológico. De 1.5, como digo, cambian algunas personas, pero en toda esta dimensión, si yo sumo lo que tengo desde el epitelio del surco, desde el margen de la encía hasta el fondo del surco gingival, y a eso le sumo el espesor biológico, voy a tener aproximadamente unos de 3 a 4 milímetros en casos, en algunos casos podría tener hasta 5 milímetros en esa distancia, pero lo más importante es saber que en esa última parte, desde el fondo del surco, o sea, desde el epitelio de la unión hasta la cresta ósea alveolar, que son aproximadamente de 2 a 3 milímetros, eso es lo que se conoce como espesor biológico, y yo no puedo colocar ningún tipo de material restaurador a ese nivel. Por lo tanto, si una corona, si yo tengo una caries dental que llega que está ya por debajo del epitelio de unión, o sea, de los hemidemosomas, por debajo de esa zona, ya estoy yo en la zona de espesor biológico. ¿Cómo podría yo restaurar este diente sin tener sangrado? Porque ya no hay adherencia epitelial, tengo completamente separado, no hay epitelio de unión que esté unido a esa zona del diente donde hay una carie, donde hay una lesión. ¿Cómo puedo yo controlar el líquido clavicular? ¿Cómo puedo controlar el sangrado que va a haber obviamente de esta zona? Si es que hay inflamación, que generalmente la hay porque puede haber o inflamación o recesión, pero si hay inflamación, ¿cómo controlo eso de ahí? Entonces, y lo más importante, que quiero que quede muy claro, muchas veces nosotros recibimos pacientes que tienen todo esto completamente sano, pero por un concepto equivocado, en el que queremos nosotros esconder la unión de nuestras coronas con el diente, cometemos muchas veces el error de profundizar las fresas de tal manera, porque como les digo, estos son milímetros. Si a mí en lo personal, y esto está publicado también en la literatura, lo pueden ustedes revisar, pero a mí en lo personal me gusta dividir al epitelio de unión, me gusta dividirlo justamente en la mitad. Más o menos yo, teóricamente hablando. Y lo divido porque yo desde la mitad del epitelio de unión hasta el margen de la encía, yo llamo a esa zona el crébice. Y si yo coloco un margen de una restauración mía ahí, la llamaría un margen intracrevicular. O sea, un margen que está ligeramente, porque esta foto está pues obviamente agrandada 10 o 20 veces, o 30 o 50 veces. Pero si yo coloco el margen o la terminación de mi preparación, si está colocada por debajo del margen, ligeramente, 0.3, 0.4, 0.5 de milímetro por debajo del margen de la encía, yo podría llamar a ese tipo de terminación, a mí me gusta llamarla, una terminación intracrevicular. O sea, que estoy dentro de lo que yo considero desde el punto de vista teórico, considero el límite hasta donde yo podría agredir introducirme por debajo del margen de la encía. En esos primeros 0.5 de milímetro o 0.7 de milímetro por debajo del margen de la encía, que yo consideraría intracrevicular. Pero ya desde la mitad del epitelio de unión hasta el fondo del surco gingival, o sea, hasta la adherencia epitelial, ese tipo de preparación o de terminación, yo la llamaría subgingival. O sea, una terminación que está más cercana al epitelio de unión y que obviamente, para mi modo de ver, crea muchísimos más riesgos. ¿Y por qué? ¿Por qué crea más riesgos desde el punto de vista protésico? Crea más riesgos porque el paciente no se puede limpiar lo que él no puede ver. Si ustedes ponen, número uno, número dos, yo tampoco puedo fácilmente en mi cabeza controlar 0.5, 0.3, 0.7, 1 milímetro, 1.5. Son tan pequeñas las medidas que tenemos en este tipo de trabajos que es muy difícil para nosotros realmente poderlos controlar. Una manera práctica y sencilla de controlarlas es colocando un hilo retractor muy delgado por debajo obviamente dentro de ese margen de la encía, dentro de ese surco del epitelio del surco, colocar un hilo, por darles un ejemplo, un 000 de Ultraden, y preparar en una segunda intención, o bajar nuestra línea de terminación hasta esa nueva posición del margen de la encía. Con eso de ahí yo sé que estoy más o menos 0.3 a 0.5, máximo 0.7 dentro del surco gingival, y estoy hablando de memoria. Por favor, por eso quiero que vean lo crítico esto de aquí, de tomar una muy buena decisión, porque hablo de memoria, porque nadie puede asegurar cuánto debajo realmente del margen de la encía estamos,
porque es muy difícil determinarlo a ese nivel de medidas. Entonces, si yo me paso ese límite, y así es como yo lo considero, si me paso ese límite y me acerco mucho más ya al fondo del epitelio de unión o a la adherencia epitelial, obviamente mi riesgo de estar, o sea, ya estoy subgingival y mi riesgo de estar muy cercano o de violar incluso el espesor biológico es mucho mayor. Y lo más importante, si ustedes leen cualquier literatura basada en la capacidad que tienen los pacientes durante el cepillado de adentrarse con una muy buena angulación, con una muy buena técnica de cepillado, que a veces, ustedes saben, nuestros pacientes no las tienen. Y ustedes van a ver en muchos casos míos, como trabajo a nivel universitario, todos nuestros pacientes, pues realmente son pues no tienen una gran educación bucal, de higiene bucal, y vienen con placa. Realmente a veces es complicado atenderlos. Y estoy seguro que los que trabajan en la parte académica en los diferentes países de América Latina van a coincidir conmigo. Los pacientes que recibimos a nivel universitario son pacientes que son mucho más complicados de atenderlos porque no colaboran como los pacientes privados a mejorar la higiene de su boca para nosotros poder avanzar de una manera predecible en nuestros tratamientos. Así que si ustedes revisan la literatura se van a dar cuenta que el margen, el idóneo, el que es mucho más fácil para cualquier paciente de limpiar, es el margen yuxta crevicular o yuxta marginal, que queda a nivel del margen de la encía, que es un margen que el paciente puede ver y que, como yo les he mostrado a ustedes en algunos casos, incluso con coronas de metal porcelana, solamente eliminando la parte metálica en la parte vestibular de la corona, de mesial a distal, yo elimino cualquier riesgo de que haya, de que se vea metal en esa zona. Y eso hace que el paciente no solamente se pueda limpiar bien, sino que es mucho más fácil mantener las encías sanas alrededor de mis coronas. Y justamente ese es el problema que ocurre cuando nosotros nos metemos por debajo del epitelio de unión, cuando estamos ya en esa zona, en ese espacio que queda entre el fondo del surco gingival y la cresta ósea alveolar, ese espacio que se llama espesor biológico. Si yo pongo cualquier tipo de restauración, o supongamos que yo cemente una corona y la corona la he preparado subgingivalmente, o sea, me he metido más de 0.5 milímetros por debajo del margen de la encía, y yo luego cemento la corona y la cemento con un cemento a base de ionómero de vidrio. ¿Ustedes se imaginan lo difícil que debe ser retirar el exceso de cemento cercano al fondo del surco gingival? Y si yo no lo retiro, eso siempre va a ser un factor irritativo constante para ese periodonto. Así que en todas esas cosas tenemos que pensar. Incluso hasta por eso pienso yo que trabajar con márgenes yuxtamarginales es más fácil, incluso no solamente para el paciente limpiar el diente con el cepillado, sino para el odontólogo retirar cualquier exceso de cemento que a la larga va a ser un factor irritativo que no vamos a poder eliminar fácilmente y que por supuesto creará problemas a largo plazo en esa corona que fue cementada ya con cemento definitivo y que supuestamente debería durar años en la boca del paciente sin generar ningún problema. Rubén, tengo aquí, creo, solo realizarás respuestas de preguntas a realizarlas en el procedimiento. A ver, no entendí, Rubén, no entiendo tu pregunta. No, si es que, quiero tratar de entenderla. Si es que solamente puedes hacer preguntas con respecto a lo que estamos viendo ahora. Si las preguntas que pueden hacer ahora son con respecto al TweetCamp de hoy. Lo que ustedes quieran, lo que yo les pueda responder. Lo que no les pueda responder, voy a ser muy honesto y les voy a decir, no tengo la respuesta, la iremos a buscar todos juntos y en un TweetCamp futuro la vamos a responder. No se olviden, yo no soy periodoncista, soy restaurador. Yo hago odontología restauradora. Pero este tema, si bien es cierto, es un tema eminentemente periodontal, porque es el periodoncista el que hace la cirugía y el que hizo la cirugía que van a ver ahora, me parece también que es un tema muy protésico porque somos nosotros los que hacemos la parte protésica, los que decidimos y referimos luego al paciente. Si no se invade, no hay retracción gingival. Si no se invade el espesor biológico y estás dentro del límite, Pablo, dentro del límite que te estoy hablando, generalmente, vuelvo y repito, la terminación más amiga del periodonto es la yuxtagingival. Si tú no quieres tener problemas nunca y quieres tratar de evitarte todos esos problemas que puedan darse a futuro, y es lo que hago yo, hacerlo muy sencillo y simple, yo hago una terminación yuxtagingival y trato de jugar con los biomateriales que tenemos hoy día, que tenemos coronas
prensadas que no tienen metal, o tenemos coronas de metal cerámica que le podemos eliminar el collar metálico por vestibular y poner solamente cerámica de hombro. O sea, hay tantas maneras hoy por hoy de evitar, estéticamente hablando, de que esto sea un problema. Y también tenemos que valorar obviamente la línea de la sonrisa de la paciente, y si es un diente anterior. En el caso que vamos a ver ahora es un premolar, y probablemente no me va a afectar para nada. Y finalmente lo que voy a hacer en este caso es una corona de metal porcelana, probablemente. Pero si la hago, igual lo voy a hacer con este collar, con este hombro cerámico, como te decía. Ahora, si estás por debajo del margen de la encía y estás ya cercano, o sea, has pasado los 7.5, 7.7 milímetros y estás cercano al fondo del surco gingival, tu riesgo de que haya inflamación o recesión es altísimo. Y nadie sabe cuál de los dos se va a dar. En algunos pacientes se da la inflamación como consecuencia de la misma hiperplasia, sangrado de la encía y luego pérdida incluso de la adherencia epitelial y una bolsa periodontal. Y en otros pacientes la encía se retrae. Y si se retrae, terminas igual con una exposición de la corona, que muchas personas deciden hacer coronas subgingivales o intraclavículares porque quieren esconder algo. Pero el problema es que a largo plazo terminan o mostrando lo que quisieron esconder o con una inflamación tal que igual terminan perdiendo la corona. Y esa es una decisión protésica que tenemos que tomar desde el comienzo de nuestro trabajo, antes de comenzar a pensar siquiera en tocar el diente con una fresa. Y yo creo que en este caso, Pablo, vamos a responder mucho a tu pregunta porque vas a poderte tú mismo dar cuenta, en las fotos que vamos a ver de manera subsiguiente, vas a poderte dar cuenta por qué yo decidí, en este caso, remitir al paciente para que hagan la cirugía de alargamiento de corona clínica. Mario, la preparación en palatino puede quedar a 0.5 milímetros supragingival. Yo creo que la preparación, y te agradezco mucho, Tyron, tu pregunta, creo que la preparación por palatino puede quedar a 0.5. Ahora, si revisas la literatura te vas a dar cuenta que una terminación más alejada del margen de la encía también ayuda a retener más placa. Entonces, por la razón que fuera. Y lo importante es que yo por lo menos me preocupo de que me quede juxta 360 grados. Porque no me quiero estar fijando en que quiero que me quede un poquito más expuesto, pero no tiene ninguna contraindicación en dejarlo a 0.5 milímetros. Pero como te digo, si revisas la literatura te vas a dar cuenta que a medida que te alejas del margen, también puede ser un factor de acumulación de placa y que pues pueda de alguna manera generar en el paciente alguna inflamación posterior. Así que en la literatura por eso lo dice. Juxta gingival es lo indicado, lo que el paciente más fácil puede limpiar y lo que yo creo que hoy día, con todos los materiales que tenemos, lo podemos hacer sin ningún problema. El doctor Arellano me dice todo muy claro, excelente explicación, felicidades, saludos desde Tampico, México, muchísimas gracias, doctor Arellano. La corona, entre más retirada esté de la encía, mejor. Y ahí está. Realmente coincido contigo, Jimmy, esa es la realidad. Yo pienso honestamente que mientras nosotros aprendamos como dentistas a respetar lo que Dios hizo en la boca de nuestros pacientes, menos vamos a tener problemas. En el momento que nosotros queremos jugar a Dios, queriendo hacer cosas que creemos que van a funcionar y que de repente no terminan sin funcionar, vamos a tener problemas. Así que tratemos de hacer una odontología simple. Y como van a darse cuenta, esto es un concepto muy, muy simple. El doctor Rubén me dice, ¿recomiendas que quede a nivel del margen gingival? Yo recomiendo que la restauración quede a nivel del margen de la encía. Ahora, si por temas económicos, si por temas de laboratorio, muchas veces yo viví en América Latina 14 años y conozco que a veces las personas que viven alejadas de ciudades grandes tienen laboratorios dentales menos profesionales, por así llamarlos, y que su trabajo está mucho más limitado en cuanto a la variedad de tipos de restauraciones que tienen. Entonces, si tuvieras un caso en el que por temas económicos o por temas de laboratorio no puedes hacer una corona libre de metal y estás obligado, o por cuestiones protésicas, muchas veces porque el paciente, porque las condiciones de las piezas dentales de ese paciente requieren restauraciones metalocerámicas, entonces, bueno, no tengo ningún problema con que nos metamos intraclavicularmente, o sea, que estemos del margen de la encía 0.3 a 0.5 milímetros máximo por debajo del margen de la encía. ¿Y cómo lo hacemos? Como les dije anteriormente, colocando un hilo retractor, o sea, primero tallando el diente, lo tallas hasta el margen de la encía, y luego pones un hilo retractor, un 000, un hilo retractor delgado, lo pones por debajo de la encía, y ese te va a retraer la encía aproximadamente de 0.2 a 0.3 de milímetro. Vuelves a marginar una segunda preparación, llevas tu margen más apicalmente y lo vas a llevar
de 0.2 a 0.3. Lo vas a llevar apicalmente hasta antes de que toques la nueva posición del margen de la encía. Cuando retires el hilo, te vas a dar cuenta que la encía va a bajar nuevamente y va a estar cubriendo el crédice, o sea, esos primeros 0.3 a 0.5 milímetros desde el margen de la encía hasta la mitad del epitelio de unión, van a estar cubriendo tu margen. Eso es una manera de hacerlo, pero vuelvo y repito, mi consejo y mi recomendación con todos los materiales que tenemos hoy día, que sea yuxta marginal. ¿Ok? Pablo Crespo, en buena hora que aparece Pablo, quiero a Pablo mandarle un saludo inmenso desde Rochester, Nueva York. Pablo es una persona que nos está siguiendo recientemente. Pablo todavía es un estudiante de odontología, es estudiante de la Universidad de Cuenca, de la Universidad de la SUAY, si no estoy equivocado. Por favor me confirmas eso, Pablo, donde él pues ha creado una página también en Facebook que está ayudando a que muchos estudiantes de la zona, de su universidad, nos puedan seguir. Así que Pablo, un abrazo fuerte, muchísimas gracias por ayudarnos a que la comunidad siga creciendo. Estoy seguro que el esfuerzo que estás haciendo hoy día va a ser pagado pues inmensamente mañana en agradecimientos y en abrazos fuertes de todos tus compañeros. Así que muchísimas gracias por seguirnos y vamos ahora sí a pasar a la foto número 3. Pablo tiene una pregunta, dice: en el sector anterior, ¿el alargamiento de una pieza nos crearía asimetría? Sí, en el sector anterior es un tema totalmente diferente al que estamos hablando hoy día. Hoy día estamos recién adentrándonos en el tema del alargamiento de corona clínica, pero en el sector anterior es un tema mucho más delicado que requiere de un análisis mucho más profundo. Y obviamente, yo creo y conozco muchos odontólogos generales que son muy bien preparados y que hacen sus propios alargamientos de corona clínicas en el sector posterior. Pero todos ellos mandan o refieren a sus pacientes del sector anterior, yo me incluyo en ese grupo, a un especialista. Yo de hecho refiero todo, pero en el sector anterior me parece mucho más crítico, porque el especialista, en el sector anterior no podemos nunca, o en muy pocos, en casos muy raros, a alargar una sola pieza dentaria. ¿Por qué? Porque vamos obviamente a crear una asimetría. Así que es mucho más complejo cuando hablamos del tema en el sector anterior, pero tenemos que comenzar por algo y comencemos por lo más básico, el sector posterior. Pasemos a la foto número 3. Y en la foto número 3 yo quiero que he puesto esta imagen porque quiero explicarles algo muy importante para que podamos poco a poco ir adentrándonos al mundo de cómo ir diagnosticando este tipo de problemas. Aquí estamos viendo un diente y vemos que el diente, pues como todo diente, tiene pues en la parte de la corona anatómica tiene esmalte y en la parte de la raíz anatómica pues tiene cemento radicular. Y quiero que se fijen muy bien en el término que estoy utilizando: corona anatómica y raíz anatómica. La corona anatómica es toda la parte del diente que está cubierta por esmalte, y la raíz anatómica es toda la parte del diente que está cubierta por cemento radicular. Pero cuando esta pieza dentaria la ponemos en la boca, como lo estamos viendo en la gráfica de acá, ustedes van a darse cuenta que en el dibujo que he publicado, en la foto número 3, del lado izquierdo de la foto, tenemos el hueso alveolar a la altura ideal. O sea, tenemos todo el periodonto sano. Tenemos la adherencia epitelial, el epitelio del surco, el epitelio de la adherencia, el epitelio de unión, la adherencia epitelial, la cresta ósea alveolar, todas las fibras conectivas y las fibras obviamente periodontales, oblicuas, horizontales y apicales que tenemos en esta pieza dentaria del lado izquierdo. En esa zona, ahora comparémosla con la mitad de la foto del lado derecho. En el lado derecho, por el contrario, tenemos una pérdida de cresta ósea. La cresta ósea ha descendido por la razón que fuera. En este caso, por una caries, acumulación de placa, inflamación, y pues obviamente se produjo una bolsa periodontal porque hubo una ruptura de ese epitelio de unión. Ahora, si yo analizo esa misma foto en las dos mitades, yo puedo decir que clínicamente la corona clínica nace, no es la corona que tiene, no es la parte del diente que tiene esmalte, esa es la corona anatómica. La corona clínica del diente es todo lo que está por encima de la cresta ósea alveolar. O sea, la cresta ósea alveolar es la que definitivamente va a determinar el alto, o sea, la cantidad de corona clínica que yo tengo y la cantidad de raíz clínica que yo tengo en el diente. Porque por supuesto, si ven esta foto, se van a dar cuenta que en la imagen del lado izquierdo
tengo una proporción clínica corona raíz adecuada. Una corona clínica, o sea, una cantidad de diente por fuera de hueso adecuada en relación a la cantidad de raíz que tengo dentro del hueso alveolar. Pero por el contrario, en la foto, en la imagen del lado derecho, ustedes ven que como se ha perdido altura de la cresta ósea, entonces yo podría decir que en este momento esta pieza dentaria tiene una corona clínica mucho más larga, porque dijimos que la corona clínica nace donde empieza el hueso, donde empieza la cresta, donde tenemos la cresta ósea alveolar. Si hay pérdida de hueso, la corona clínica del diente se alarga. Y esto aquí es un tema importantísimo, porque básicamente lo que nosotros queremos hacer cuando hacemos un procedimiento quirúrgico en una pieza dentaria que requiere de un efecto férula adecuado para ser restaurada y requiere por ende de un alargamiento de corona clínica, eso es justamente lo que estoy haciendo. Voy a eliminar altura del hueso de la cresta ósea alveolar. ¿Para qué? Para exponer más diente y alargar la corona clínica. Por eso el término de alargamiento de corona clínica, ese es el nombre que se le da a este tipo de procedimiento, porque lo que estamos alterando no es la corona anatómica. La corona anatómica va a ser siempre la que está cubierta por esmalte, pero la corona clínica, que es la que realmente nos interesa a nosotros desde el punto de vista restaurativo o protésico, esa corona clínica sí se va a modificar. Su altura siempre va a depender de qué, la altura de la misma siempre va a depender de qué, de la altura de la cresta ósea alveolar. En dientes sanos, más o menos va a haber una relación de 3:1 en un diente sano. En un diente enfermo, esa relación va a ir cambiando, o sea, va a ir alargándose más la corona clínica en relación a la raíz clínica, o sea, la cantidad de raíz que me queda dentro del hueso alveolar. Así que eso es un tema supremamente importante y es a lo que nos lleva todo este tipo de procedimientos preprotésicos, quirúrgicos preprotésicos, finalmente. Vamos a la foto número 4. Y en la foto número 4 ya vamos a comenzar a ver el caso clínico que realmente nos trajo a hablar de este tema hoy día. Y ustedes van a ver que, si bien es cierto, por vestibular, el diente pues demuestra aparentemente una altura adecuada de unos 4 milímetros, que es la altura mínima de muñón que debo tener yo para que haya un efecto férula realmente adecuado. Ustedes pueden ver que por mesial y distal las alturas no son de 4 milímetros, las alturas son bastante diferentes, y más que todo ustedes pueden ver que por mesial hay menos altura que por distal, ya lo van a ver en una vistoclusal. ¿Pero por qué? Porque por distal era donde estaba la caries grande que tenía la paciente. Entonces, claro, como ya tenía una caries de mucho tiempo, había habido comida que se quedaba empaquetada, ella había perdido ya algo de tejido de inserción, había habido una pequeña recesión, pero esta cavidad también estaba todavía estaba subgingival, estaba por debajo del margen de la encía, y eso es lo que hacía que este diente requiera de una cirugía preprotésica antes de que yo pueda continuar con mi tratamiento. El doctor Pacheco nos dice: doctor, ¿es factor la elección del tipo de hombro de la preparación? Bueno, por supuesto que sí es, Víctor, y te agradezco mucho tu pregunta, y sé que Víctor pues es un colega odontólogo de Chile, que vive en Chile, y Víctor también tiene pues la gran ventaja de que es ceramista, de que hace laboratorio dental, y pues entiendes todo aquí, y agradezco mucho tu pregunta porque es muy importante. El tipo de terminación es clave, porque si yo hago un tipo de terminación, por darte un ejemplo, hago un bisel 360 grados o un bisel solo por vestibular, para que me quede pues, para que el metal pueda terminar muy delgado, por más delgado que el metal termine, nunca va a terminar al ras del diente, y mucho menos si estoy por debajo de la encía. Si yo fuera a hacer algún tipo de bisel, ese bisel lo haría máximo intraclavicularmente. En lo personal, no me gustan las terminaciones en bisel porque creo que son más fáciles de generar sobrecontornos. Cuando yo mando una impresión al laboratorio para que me haga la restauración, para el laboratorio, y tú que haces cerámica me vas a dar la razón, para el laboratorio va a ser mucho más difícil darle una buena terminación o un buen sellado o cero sobrecontorno a ese bisel de metal, y mucho menos si el doctor te pide que le pongas cerámica encima, que te va a crear de ley un sobrecontorno, porque no tienes el espacio para colocar el material. O sea que en ese caso, o te queda el metal del collar de la corona completamente en metal, o te queda un sobrecontorno dado por la porcelana que le vas a tener que cocinar encima de ese metal que has terminado en filo de cuchilla. Por eso es que yo considero
que terminar los hombros en el chamfer, realmente la terminación redondeada, de ángulos redondeados, es una excelente terminación para todo tipo de restauraciones, sean del tipo que fueran. Lo que tienes que modificar simplemente es el grosor del margen del hombro, de la terminación en chamfer, dependiendo del tipo de restauración que vayas a realizar, sea esta cerámica o sea esta de circonia o de cualquier otro tipo de los materiales nuevos que tenemos hoy día disponibles para hacer odontología restauradora. Imagino, Doc, que también depende de que la raíz y la corona sean relación 1:1 mínimo. Paulo, ese es un pensamiento que tenemos todos. Yo me eduqué también con esa forma de pensar. Pero si tú revisas la literatura, no hay ningún soporte científico que diga que una relación menos a 1:1 sea protésicamente inadecuada. Eso no quiere decir que yo la sigo. Yo pienso y creo en lo que tú estás diciendo y me gusta manejarme de esa manera. Pero si tú vas a la evidencia científica, a lo que tenemos que basarnos hoy para tomar decisiones clínicas, no vas a encontrar ningún artículo que soporte el hecho de que una proporción corona raíz de 1:1 o menor afecte realmente la estabilidad de esa pieza o la permanencia de esa pieza dentaria en la boca, porque podría estar esa pieza anquilosada. Hay muchas razones, como te digo, atrás de todo aquí, pero eso no quiere decir de que desde el punto de vista biomecánico, para mí por lo menos sigue siendo una decisión importante y tienes toda la razón desde mi punto de vista en lo que estás diciendo ahora. Dentips me dice, ¿qué pasa cuando se sobrecontornea? Bueno, imagínate tú, si con el simple hecho de colocar un hombro de colocar una terminación subgingival, por más que termine perfecto alrededor del diente, puedo crear una inflamación. Imagínate lo que puede pasar con un sobrecontorno. Con un sobrecontorno, todos los sobrecontornos son mucho más difíciles de limpiar y obviamente son agentes retentivos de placa en cantidades abrumadoras, lo que va a terminar definitivamente con recesión o con inflamación. De eso no hay remedio. Por eso que los sobrecontornos siempre tenemos que alejarnos de sobrecontornos en todo tipo de restauraciones que nosotros hagamos en nuestros consultorios. Hugo me dice, el dentista debe delimitar el dado de trabajo, así el técnico se ajusta. Bueno, eso es un tema bastante delicado, porque ¿de qué me sirve a mí si yo he elegido como dentista, elegí una terminación inadecuada, una terminación que genera sobrecontornos por el simplemente hecho de que no hay espacio? ¿De qué me sirve yo haber hecho yo mismo haber delimitado mi dado? No me sirve de nada, porque el laboratorio, por más que yo delimite el dado, igual tendrá que ponerle cera, igual tendrá que luego fundir, igual tendrá que ponerle porcelana. O sea, es mucho más complejo la edición, Hugo, que solamente pensar en que tenemos que nosotros delimitar nuestro dado. Paul Burgos, ¿algún material es más nocivo para el ligamento periodontal si existe sobrecontorno? No, cualquier material es nocivo para el ligamento periodontal si hay un sobrecontorno. Así sea una resina, así pongas un provisional de acrílico. Independientemente del material, es el sobrecontorno el que crea el daño. Johnny Santos dice, alternativas de solución para el sobrecontorno sin rehacer todo. Mira, nosotros somos odontólogos y no somos magos. Una alternativa, coger y eliminar el sobrecontorno con una fresa de diamante. Pero si lo eliminas y la corona ya está cementada definitiva y es una corona de porcelana, va a ser bastante complicado el pulir toda esa porcelana. No te va a quedar otra. De hecho, tuve casos que manejé con algunos periodoncistas de pacientes que venían a mi consultorio que tenían una gran cantidad de coronas y que me decían, doctor, yo no tengo el dinero para removerme todo esto aquí en este momento. Y bueno, sometíamos al paciente a una cirugía preprotésica para reubicar los márgenes de la encía, alejarlos de los sobrecontornos y luego nosotros obviamente pulíamos, eliminábamos la mayor cantidad de sobrecontornos posibles y pulíamos lo mejor que podíamos. Pero le decíamos al paciente que esa cerámica ya tallada, sin glaze, la porosidad y la capacidad que tiene la misma de acumular placa es mucho mayor y por lo tanto podría generar problemas importantes. Así que el paciente sí puede mantenerse así un tiempo, pero no va a poderse mantener así por un largo periodo de tiempo. Tiene que saber que algún momento va a tener que cambiar las restauraciones por restauraciones nuevas, porque no hay forma de que algo que estuvo mal realizado y que esté cementado de manera definitiva se pueda realmente corregir. Víctor dice, gracias por la respuesta, doctor. Ok, entonces vamos a la foto número 4, donde estamos viendo la foto, el diente que vamos a trabajar hoy día de lado. Ya el diente ya se hizo la endodoncia, yo ya le cementé un poste, ya vamos a la radiografía más adelante. Le hice un núcleo de resina y obviamente mientras hacía la resina, el diente aislado, lo mejor que yo podía, para tratar de sellar lo mejor posible el piso. Pero
Después de que yo tenga que volver a retallar esta pieza dentaria, yo retiro esa resina y vuelvo a hacer un muñón nuevo una vez que tenga la corona bien alargada. Este primer muñón que hice protésico lo hago simplemente para poder adaptar un provisional a la pieza dentaria. Vamos a la foto número 5. Y vamos a ver en la foto número 5, ya está la paciente con el periodoncista. El periodoncista hace su primer levantamiento, primero, como ustedes pueden ver, ya él marcó con algunos puntos. Si vamos por favor a la foto número 4, si retrocedemos un ratito a la foto número 4, vemos que el periodoncista ha marcado 3 puntos. ¿No? 3 puntos donde él quiere reubicar el nuevo margen de la encía. Se está marcando esos 3 puntos y ahí va a ser un corte en bisel interno, que hace un corte con un bisturí recto, una hoja de bisturí bastante delgada, creo que es una 15C, si no estoy equivocado, por favor, como le digo, yo no hago este tipo de cirugía, pero creo que ese es el tipo de bisturí que utilizan, un bisturí bastante delgado y recto, y hacen un corte en bisel interno, tanto por vestibular como por lingual. Eso es lo primero que hacen para ubicar la nueva posición del margen de la encía, y más que todo ellos poder exponer y eliminando los excesos, usan curetas para eliminar los excesos, para poder saber exactamente la cantidad de dientes sanos que me tienen que dejar para yo poder restaurar. Alguien me está pidiendo las fotos nuevamente, voy a poner una vez más aquí el vínculo para las fotos. Ahí tienes Odonto Montenegro, ahí están ya las fotos, están cargadas también en nuestro Facebook por si acaso, pero ahí tienes el vínculo para las fotos. Pasemos a la foto número 5. Entonces ahora sí, en la foto número 5 ya hicieron el corte, marginaron, ubicaron el margen a la altura que lo querían ubicar, tomando en cuenta pues muchos factores estéticos, funcionales, pero más importante que todo, tomando en cuenta la cavidad que yo había hecho por distal, porque esa es la que yo quería exponer por lo menos un par de milímetros para lograr no solamente un buen efecto férula, sino que lograr que el cierre, que el sellado de mi corona sea sobre diente sano y no sobre mi restauración de resina. En la literatura de Schillingburg la proporción ideal 2-3 y la mínima 1-1. Efectivamente, como te digo, todos hemos estudiado eso ahí, está escrito en los libros, pero revisa la literatura científica publicada en los journals y te vas a dar cuenta que no hay mucho que soporte esa teoría. En tal caso, no estoy diciendo que estoy en contra de ella, simplemente les estoy diciendo los factores, los hechos reales que ocurren en la vida académica. Yo les vuelvo y les repito, yo creo y siento que el fijarse en eso es tremendamente importante. Así que coincido, Maverick, con el Dr. Schillingburg 100%, pero si basamos lo que hacemos en la evidencia científica, es un parámetro que no se lo considera en la misma. Pasemos a la foto número 6, y pido mil disculpas, esta foto número 6 está mal ubicada. Esta foto número 6 es la foto preoperatoria, antes de que hagan ningún retiro, y les voy a pedir... antes de que en esa foto ya había retirado el provisional, ustedes pueden ver que hay un poquito de cemento provisional. Ese fue el día que yo tallé el diente y que hice mi provisional, y ya pues después de unos días el paciente fue donde el periodoncista, retiró el provisional. Esta es la foto cuando retiró el provisional, y quiero que ustedes vean el margen distal de ese diente, cómo está completamente por debajo del margen de la encía. Incluso ustedes pueden ver que hay una ligera inflamación. Claro, como no hay un sobrecontorno grande y como yo mando a mi paciente a utilizar cepillos interdentales, no hay una inflamación severa, pero ustedes pueden notar que hay una pequeña inflamación en la zona, y eso pues es lo que determinó mi diagnóstico o mi propuesta al paciente y al periodoncista de realizar un alargamiento coronal clínica para exponer diente sano, un margen sobre diente sano, una vez que esté hecha el alargamiento y una vez que yo remargine a esta pieza dentaria. Carlos Bus también dice odontología basada en evidencia. Dice, después de la cirugía, ¿cuánto tiempo debo esperar para la colocación del provisional? Bueno, como ustedes están viendo aquí, el provisional ya estaba fabricado. Si retrocedemos un ratito a la foto número 5, van a darse cuenta que el provisional está... Eso que ustedes están viendo ahí es mi provisional, que está colocado en el diente. El doctor coloca el provisional para él fijarse dónde fue que yo dejé mi línea de terminación. Y de ahí considera su corte inicial para reubicar el margen de la encía. Así que el provisional debe estar fabricado, debe ser tallado, y el paciente debe ir al cirujano con el provisional. Es lo ideal, para que el cirujano, el periodoncista, retire el provisional y pueda usar esa como referencia. ¿Qué tanto debo yo de retirar, tanto de tejido como de hueso, alrededor de esta pieza dentaria? Aquí él retiró aproximadamente un par de milímetros de tejido todo alrededor, y luego ya van a ver
cómo reposicionó la cresta ósea alveolar, también todo alrededor, utilizando pues una fresa especial para lo mismo. Como les decía, la foto número 6 está mal ubicada. Esta foto debe haber estado al comienzo, pero esta foto fue la foto inicial que yo tomé después de que el periodoncista retiró el provisional, y para explicarles y que ustedes puedan ver que por mesial tengo diente sano, mientras que por distal ustedes pueden ver que al fondo hay una resina que ni siquiera está bien adaptada, porque como les digo, había tanta humedad perdón, eso es un ionomer de vidrio, durante la fabricación del muñón, que yo ese ionomer de vidrio lo voy a retirar y lo voy a rehacer el día que yo retalle el diente para poner un nuevo provisional antes de tomar la impresión y hacer la corona definitiva. ¿Ok? Ahora, si pasamos a la foto número 7, ustedes van a ver una foto, una vista lingual ya del alargamiento terminado. El cirujano, regálenme un minutito porque creo que tengo por aquí una foto que se me han alterado en cuanto a la posición. Les pido que me regalen. Ok, sí, esperen un ratito. Ok, les pido a todos por favor que hagan, déjenme poner esto aquí donde va. Ok. Les pido a todos por favor que hagan que refresquen el álbum, refresquemos todos el álbum al mismo tiempo, con el objetivo de poder visualizar las fotos de manera adecuada, porque algo pasó y se me habían movido algunas fotos. Y estábamos en la foto número, comencemos otra vez, estamos en la foto número 6. Estamos en la foto número 6. Y en la foto número 6, como les decía, ya está colocado mi provisional y el periodoncista ha reubicado su margen, el nivel del margen de la encía. Una vez que lo reubica, entonces ahora va a levantar un colgajo, un pequeño colgajo que levantó justamente para poder hacer la osteotomía y poder también ubicar. Porque si yo tenía, y quiero que lo pensemos, ¿no? Acordémonos de la imagen inicial donde vimos el espesor biológico. Si yo he cortado 2 milímetros de encía, ¿no? Y he reposicionado o he reubicado el margen de mi encía, ese nuevo margen está más cerca de la cresta ósea alveolar. Y yo necesito mantener esos 3 o 4 milímetros de separación para mantener mi espesor biológico. Así que si yo termino eliminando 2 milímetros de encía y luego yo sondeo y veo que el hueso está a 1 milímetro de la misma, tengo que bajar por lo menos unos 3 o 4 milímetros de hueso para poder reubicar en la cresta ósea alveolar y que se forme nuevamente mi espesor biológico. Eso es lo que está haciendo el periodoncista. Y eso es lo que, en este caso, vamos a pasar a la foto número 7. Ustedes pueden ver que le está haciendo. Esta fresa, tomé la foto porque esta fresa me pareció realmente una maravilla. Para los que nos siguen, los odontólogos generales que nos siguen y de repente que hagan sus cirugías propias, esta fresa me pareció una maravilla porque ustedes pueden ver que la fresa, desde la punta activa de la fresa hasta la primera ranura que ven en la misma, hay exactamente 3.5 milímetros. Desde la punta de la fresa hasta la primera ranura. Y ustedes pueden ver que solamente la punta de la misma es activa. Por lo tanto, el cirujano no tiene ningún temor en dañar el diente, en cortar el diente, porque el resto de la fresa no corta nada. Solamente corta la punta de la misma en la parte oclusal, por así llamarla. Y la parte más coronal, que está, como les digo, hay de 3 y de 4 milímetros, perdón, hay dos fresas, una de 3 y una de 4. Esta aquí creo que es la de 3 milímetros la que él usó. Ustedes pueden ver que esos 3 milímetros le están indicando en ese momento cuánto tiene que eliminar. O sea que como estas fresas vienen 2, 3, 4, vienen en diferentes alturas, él elige la que quiere utilizar. Quiero cortar 3, coge la que tiene 3 de altura. Y de esa manera sabe exactamente en relación al margen de mi terminación. Ustedes pueden ver que él está del margen de mi preparación hacia la nueva cresta que él ha desarrollado. Hay en este momento 3 milímetros o 4 milímetros. Como les digo, no me acuerdo cuál fue la fresa que utilizó. Si no estoy equivocado es la de 4 milímetros, les pido disculpas. Si no estoy equivocado creo que es la de 4 milímetros. Pero si es la de 4 milímetros, él cortó 2 milímetros y tiene ahora 4 milímetros que tiene que hacer desde el fondo del nuevo margen para dejar para la epitelio del surco, epitelio de unión, fibras colágenas supercrestales y la cresta celular nueva reposicionada para que se forme el espesor biológico adecuado. Así que esta fresa me pareció realmente bastante interesante. Yo no la había visto anteriormente, les soy muy honesto,
como le digo, yo no hago cirugía y por eso le pedí a él que me dejara tomar una foto de la misma para que ustedes puedan ver que hoy hasta se facilita cuánto tengo que cortar porque tienen estos huevitos de fresas que vienen con las medidas adecuadas dependiendo del caso. Tengo aquí, Alex Rojas dice, ¿qué tipo de fresa usa para hacer el alargamiento? Aquí la está viendo Alex, es una fresa cilíndrica donde solamente la punta es activa y el resto es metal puro, completamente pulido, que no corta para nada el diente. Así que puedes adherir la fresa sin ningún problema al diente y darle la vuelta 360 grados. Obviamente tienes que seguir, date cuenta que debe seguir una arquitectura gingival adecuada, una por vestibular, un poquito más alto por mesial y distal y otra vez por lingual. Y una vez que él corta con esta fresa, termina finalmente con una fresa redonda, adelgazando un poquito, porque claro, le queda primero el margen, la cresta celular le queda bastante gruesa, y esa hay que adelgazarla. Y esa sí la termina adelgazando con una fresa redonda por vestibular y por lingual, para que no le quede un piso plano, que es lo que esta fresa es lo que esta fresa hace. Ustedes lo pueden ver ahí, de hecho, que hay un piso bastante grueso, que es lo que esta fresa hace, y luego pues obviamente lo adelgazan con una fresa redonda para que quede un filo de cuchilla tal como la cresta celular es a nivel de las piezas dentarias. Doc, ¿podría repetir la respuesta después de la pregunta de Víctor Pacheco? ¿Después de cuánto tiempo debe esperar para colocar el profesional? El profesional se lo coloca antes de la cirugía. Y yo mando al paciente, o refiero al paciente, ya con el provisional hecho. Si el muñón protésico, como este caso, yo no lo pude hacer de la mejor forma porque había humedad, había todo, no importa. Hago un muñón protésico provisional de ionomer de vidrio y luego, antes de retallar el diente, para mi segunda preparación, retiro el ionomer de vidrio, restauro nuevamente el diente porque ya tengo un alargamiento de corona clínica. Ya tengo diente sano expuesto, donde puedo poner una grapa, dique de goma y aislar bien y poder restaurar bien el diente antes de mi tallado final. Así que esa es la respuesta que le di a Víctor. Paul me dice, doctor, eso se realiza a baja velocidad y con irrigación. Esto se realiza con una con una pieza de mano angulada que no tiene agua en spray, es una pieza de mano quirúrgica que no, eso es lo que usan aquí en la universidad. Puedes utilizar la pieza de mano que tú desees. Lo que pasa es que una pieza de mano que bote agua en spray tiene más riesgo de llenar ciertas zonas con aire y obviamente después producir un émbolo, producir una inflamación por aire. Pero en la universidad utilizamos estas piezas de mano que no son con spray, sino que botan un chorro de agua constante y son a alta velocidad. Sí, tiene que haber refrigeración porque es alta velocidad. Y eso es lo que utilizó el cirujano, una pieza de mano de alta velocidad. ¿Ok? Pasemos a la foto número 8. Y en la foto número 8, ya pues una vez que el doctor terminó de remover la cantidad de hueso, de reubicar la cresta ósea y de dejar esos 3 o 4 milímetros desde su nuevo margen de encía a la nueva cresta ósea alveolar y de adelgazar esa cresta ósea, no se olviden, que hay que adelgazarla porque esta fresa la deja bastante ancha. Si usan este tipo de fresa, obviamente. Entonces luego él hace una sutura en colchonero, una sutura en la que él rodea la corona del diente con el objetivo de que esta sutura mantenga la encía lo más apical posible. Y obviamente coloca un cemento quirúrgico y manda al paciente a la casa con una dieta blanda, le manda pues obviamente sus antibióticos, sus analgésicos y el paciente lo vuelven a ver a los 10 días. A los 10 días él retira el cemento quirúrgico, limpia y vuelven a colocar por segunda vez cemento quirúrgico. Esta es la forma como lo hizo el doctor al que nos estamos refiriendo ahora, ¿no? Hicieron una segunda aplicación de cemento quirúrgico y a las 2 semanas después de la cirugía retiraron el cemento quirúrgico y retiraron el hilo de sutura. Vamos a pasar a la foto número 8 para que ustedes puedan ver. La foto número 8, ya hemos colocado el provisional el día de la cirugía, hemos colocado el provisional y lo coloco justamente para que ustedes puedan ver la diferencia. Miren cuánto hemos ganado en diente de estructura dentaria sólida y sana por lingual, por mesial y por distal. Miren, eso es lo que se refiere con el alargamiento de corona clínica. Tenemos una corona clínica, o sea, la cantidad de diente que está por encima de la cresta ósea alveolar. Tenemos una corona clínica hoy más grande, más larga, que me permite a mí hacer mi nueva terminación sobre estructura dentaria completamente sana. ¿Ok? Pasemos a la foto número 10. Y en la foto número 10 es el mismo día una vista bucal o una vista por vestibular.
Ya con el provisional cementado, ustedes pueden ver una nueva reposición del tejido, y tenemos también una cantidad importante de diente que hemos ganado, sólido, sano, por vestibular, por mesial y por distal. Entonces, la pregunta, el tema sería, una vez que yo coloco el provisional y coloca, creo que tengo aquí la foto, bueno, pasemos a la foto número 11, que quiero, aunque este no es el tema de hoy día, en la foto número 11 ustedes están viendo el tratamiento conducto terminado, el día que lo terminaron, y luego en la foto número 12, ustedes pueden ver el poste, mi poste intraradicular cementado, un poste metálico cementado, y mi muñón reconstruido. Y pueden ustedes también notar claramente, miren la cercanía o la lejanía por mesial de mi margen y la cercanía por distal del mismo a la cresta ocelular. O sea, claramente estoy dándome cuenta de que tengo un margen subgingival. Obviamente también hay una caries, como ustedes pueden ver, también hay una caries ocluso mesial en el primer molar que está por detrás de ese segundo premolar, que también hay que restaurarla antes de que todo esto de aquí se concluya. Pero en tal caso, nosotros estamos ayudando al paciente, o estamos manejando el caso de a poco, comenzando con este premolar, y pues vamos a ir poco a poco avanzando hasta el primer molar, que hay que restaurarlo antes de tomar las impresiones definitivas para la corona, y antes obviamente de cementar la corona definitiva en ese segundo premolar. Y todas estas fotos ustedes las van a ir siguiendo, las vamos a ir subiendo a los álbumes, y vamos obviamente a hablar luego del caso terminado. Haremos un tweetcam específicamente para hablar del caso terminado y poder seguir la secuencia del mismo. Tengo aquí un par de preguntas que voy a leer ahorita. Me dice el doctor Icaza, recién me enlazo, ¿por qué vuelve a colocar el cemento? Saludos. Bueno, las razones que el profesional me dio, porque a mí también me pareció un poquito raro. Generalmente yo refería a los pacientes que hacían arreglamiento con una clínica, en 8 o 10 días retiraban el cemento, retiraban las suturas y se acababa el problema. Las razones que el profesional me dio es que a él le gusta mantener el cemento quirúrgico por 2 semanas en sus pacientes, porque él siente que mantiene mucho más alejado el tejido. De hecho tomé una foto y la van a ver dentro de poco, porque no tengo las fotos todavía después de retirar la sutura. Yo tomé la foto a la semana o a los 10 días aproximadamente que la paciente regresó a su segunda cita con el periodoncista, y yo vi pues que él retiró el cemento y colocó cemento nuevamente y mandó a la paciente una semana más a la casa, con el objetivo, como les digo, de mantener la zona primero limpia. No se olviden, nosotros trabajamos en un ambiente universitario y muchas veces los pacientes no contribuyen mucho con el tema de higiene. Para que lleguen los dientes en estas condiciones, ustedes pueden ver caries, múltiples caries en todo ese sextante. Tiene que ver una acumulación de biopelícula importante. Entonces esa es la primera razón que me dio. Y la segunda razón que él me dio fue decirme que él el cemento quirúrgico lo mantiene 2 semanas porque le gusta cambiarlo, de hecho, para poder visualizar de que no hay inflamación, que todo esté como tiene que estar, y más que todo, según él, dice que se mantiene mucho más apical el tejido, y él ha notado que de alguna manera una cicatrización mejor. En lo personal, es primera vez que veo que hacen esta técnica. Podré dar mis comentarios sobre la misma una vez que yo vuelva a ver a la paciente, previo al tallado, que son 15 días después de que retiren la sutura. O sea que si la sutura recién la retiraron la semana pasada y lamentablemente yo no estuve en la universidad para tomar la foto, la voy a ver a la paciente en 2 semanas, o sea, esta semana, la siguiente semana, y podré tener fotos de cómo ha avanzado. Conversé con el doctor justamente hoy y me dijo que todo estaba perfecto, que la encía estaba pues bastante madura en el nivel que tenía que estar. Igual, tenemos todavía 2 meses que esperar para poder tomar, para poder retallar, para poder tomar nuestra impresión final. Yo generalmente hago mi retallado, como yo mantengo mi margen siempre yuxta gingival, hago mi retallado de 2 a 3 semanas, o a veces espero un mes después de la cirugía. Y esa edición, aquí estamos en la foto número 13, doctor Icaza, para poderle responder mejor. En la foto número 13, esta foto sí la tomé yo, y esta foto la tomé el día que él retiró, a los 8 o 10 días, si no estoy equivocado, el día que él retiró por primera vez el cemento quirúrgico. Y luego lo vio, esa fue la foto, inmediatamente él retiró el cemento quirúrgico, eso fue lo que encontramos debajo de la encía. Por vestibular, que no sé si tengo la foto por vestibular, creo que sí la tengo. No, tengo otra más por lingual. Bueno, sí tengo la foto por vestibular, pero la foto que tengo, ya la vamos a ver más adelante para no adelantarme de esto de aquí. Pero cuando la paciente llegó,
tanto los dientes por detrás como los dientes por delante de la zona quirúrgica estaban llenos de placa. O sea, realmente no tenemos pacientes, y creo que esa es una de las razones por las que el doctor más decide dejar el segmento quirúrgico más tiempo, es porque no hay un factor contribuyente importante de los pacientes a lo que nosotros hacemos. Y eso es una realidad en la universidad. De repente es diferente en la práctica privada, de hecho lo he vivido, o sea, no digo de repente, estoy seguro que es diferente en la práctica privada, porque tenemos pacientes que contribuyen o de alguna manera ayudan mucho más o siguen las instrucciones de mejor manera después de los procedimientos quirúrgicos. ¿Cómo se llaman las fresas que usan? Los nombres no lo sé, pero te los voy a conseguir y los voy a publicar. De hecho, le voy a tomar una foto al kit de quirúrgico. Sé que los hace la casa... sé que los hace la casa SS White porque vi el kit quirúrgico que utilizaban, pero no sé cuál es el nombre preciso de las fresas, pero le voy a tomar una foto al kit completo para que las puedan ver y van a ver las diferentes alturas, y ahí va a estar pues obviamente en la foto incluido el nombre y la casa que la fabrican para que ustedes también las puedan pedir. No sé el nombre, pero me parecieron realmente espectaculares porque no adivinas. Tienes 2, 3, 4 milímetros, vienen en diferentes medidas, y como todo el perímetro solamente corta la punta de la fresa, pues no tienes riesgo realmente de crear ningún daño a la estructura dentaria pues que tienes cercana a donde está pasando la fresa. Paulo me dice, ¿cuánto debes esperar para tomar la impresión definitiva de la corona? Bueno, muy buena pregunta, Paulo, y creo que lo había respondido antes con la pregunta de José Luis. Yo generalmente espero mínimo 2 meses. Mientras más tiempo esperen es mejor, porque va a estar mucho más maduro el tejido. Nosotros sabemos que el tejido no madura completamente en 2 meses. Le va a tomar 4, 5, 6 meses madurar completamente. Pero en 2 meses tenemos un tejido lo suficientemente maduro para poder colocar un hilo, para poder agredirlo nuevamente a través de todo lo que nosotros, los que hacemos prótesis, pues agredimos realmente el tejido cuando estamos trabajando en este tipo de restauraciones. Pero sí, hay que esperar un tiempo bueno. Yo te diría mínimo 2 meses. Y a mí en particular lo que me gusta, cuando es sector anterior, obviamente el paciente, imagínate tú el paciente viéndose con esa separación, estéticamente los espacios, si los dientes son vitales, la sensibilidad en este caso pues no es el caso porque hay un diente tratado endodônticamente, pero estéticamente esto molesta al paciente. Entonces yo le digo al paciente de 2 a 3 semanas después de retirar las suturas, o sea, si en condiciones normales hacen la cirugía y retiran las suturas a los 8 o 10 días, yo a los 10 días, desde ese día comienzo a contar mis 2 semanas. O sea, estamos hablando 25 días después de realizar la cirugía, yo retallo y pongo mi provisional nuevamente. Y ahí espero con ese provisional 2 meses. Y cuando retallo, obviamente retallo juxtagingival. Ni de loco me meto intraquirúrgico y mucho menos subgingival. O sea, me quedo juxtagingival con el objetivo de mantenerme en una posición buena para que la encía siga cicatrizando el tiempo que todavía falta para yo poder tomar mi impresión definitiva. Dimdi me dice, para tomar la impresión definitiva lo ideal sería 45 días postquirúrgicos. Como les digo, yo tengo un caso que no lo tengo aquí ahorita para mostrárselos, pero tengo un caso que hice yo, era de un central superior y era un paciente con implantes. Y nosotros tuvimos a este paciente con provisionales 1 año, y al año tomamos impresiones y cementamos las coronas. Y lo tuvimos 1 año, no porque quisimos, sino que porque el paciente, por diversas razones personales, profesionales, no podía venir a la oficina. Y cuando nosotros retiramos el provisional bien pulido, obviamente bien adaptado, sin sobrecontornos, y lo colocamos, y lo retiramos, perdón, del tejido, tengo la foto donde ustedes pueden ver un tejido completamente maduro, nada de sangrado, y es una corona que está obviamente por debajo del margen de la encía, porque el implante está enterrado 3 o 4 milímetros por debajo del margen de la encía. Así que tenemos un perfil de emergencia adecuado y un tejido completamente maduro. Eso no quiere decir que tienes que esperar 1 año para tomar tu impresión definitiva. Lo que quiere decir que mientras más esperas, mientras más paciente es el paciente, mientras más paciente es el odontólogo, y mientras más tiempo le das a la cicatrización, te vas a dar cuenta que vas a obtener muchos mejores resultados, y más que todo un margen de la encía mucho más estable, que es finalmente lo que tú quieres realmente lograr. Algunos artículos hablan de esperar hasta 6 meses, no compatible con la realidad clínica. Y ahí está el doctor Icaza, que es periodoncista, que nos está comentando su experiencia y lo que dicen los artículos. Mientras más esperamos, realmente es mejor. Pero tenemos que vivir nuestra realidad clínica. Ahora, mi realidad clínica, por más que el paciente quiera, es 15 días después de retirar los puntos. Aquí en Estados Unidos eso quiere decir 1 mes después de la cirugía. En Ecuador quiere decir 25 días después de la cirugía.
¿Por qué hago la diferencia? Porque en Ecuador, en una práctica privada, las condiciones son diferentes que en una universidad como la que trabajo aquí en Estados Unidos, donde obviamente, como les muestro a través de las fotos y radiografías, las condiciones de los pacientes y sus costumbres y la educación que tienen es muy diferente a la realidad de una clínica privada. Y todo esto aquí pues modifica muchas veces la forma como nosotros hacemos odontología. Pablo me dice, ¿alguna estadística sobre la recidiva del margen gingival? Bueno, Pablo, aquí no hay recidiva. No hay recidiva simplemente porque tú has modificado el espesor biológico. Si tú hubieras solamente hecho una gingivectomía y entre el nuevo margen de la encía y la cresta solar no quedaba el espacio de espesor biológico, tu encía iba a volver a crecer. Eso va a pasar siempre, porque no tienes el espesor biológico adecuado. Por eso les digo, no siempre es solamente retirar tejido. A veces, y esto es lo que hacen los periodistas y lo que debemos hacer nosotros mismos como clínicos, medir hasta dónde, anestesiar al paciente y medir a ver a dónde está el hueso, a dónde tenemos la cresta ósea alveolar. Si la cresta ósea está 5 o 6 milímetros por debajo del margen de la encía, tú puedes cortar 3 milímetros y probablemente vas a mantener tu espesor biológico. Pero si la cresta ósea está a 2 milímetros en el margen de tu encía y tú quieres solamente cortar la encía te va a volver a crecer más rápido que inmediatamente. Necesitas tener siempre esas características biológicas inherentes al paciente, que Dios las puso ahí, no son inventadas por el hombre. El periodoncista lo que realmente está haciendo con su trabajo es tratar de devolverle al paciente lo que Dios le puso a través de un procedimiento quirúrgico. Y como van a ver más adelante, aunque ya estamos sobre el tiempo, y vamos a tener que dejar esto aquí como una continuación de este tema, porque no lo vamos a poder terminar hoy día, porque también les quería mostrar la otra alternativa, que es la extrusión forzada, que también es una alternativa cuando el caso, por ejemplo, no tenemos suficiente encía insertada. Entonces, bueno, si no tenemos suficiente encía insertada, el periodista no va a poder entrar y cortar la encía y va a quedarte pura mucosa a nivel de tu margen, de tu terminación. Muchos factores están involucrados en esto aquí, y uno de ellos, la cantidad de encía insertada que tiene el paciente antes de nuestro procedimiento quirúrgico. Si la misma es pequeña, extrusión forzada probablemente sería lo indicado. Si es en el sector anterior, si tenemos un solo diente el problema y todo lo demás está perfecto, no podemos hacer, como les dije, un alargamiento de corona clínica de un solo procedimiento, y tampoco sería viable o manejable someter al paciente a un alargamiento de coronas clínicas de 6 piezas dentarias cuando es uno nomás el problema y los demás no tienen ningún problema. Entonces, en esos casos vale la pena que hagamos una extrusión forzada de la pieza dentaria por medios ortodónticos, y eso es lo que vamos a ver en la continuación, porque como ustedes van a poder ver en las fotos, tenemos un caso publicado justamente eso ahí, que era con el que queríamos terminar. Pero bueno, dado a las preguntas que han sido todas muy buenas y todas pues bien recibidas, pues nos hemos alargado un poquito más el tiempo normal. Ya tenemos 1 hora 15 minutos en vivo, y pues esto hace que tengamos que terminarlo pronto. Voy a leer algunas preguntas más que creo que tengo aquí. Muchas gracias por su respuesta. Lindo, tranquila. Carlos, gracias por la aclaración, tomar en cuenta el diagnóstico periodontal. Efectivamente, José Luis, importante tomar en cuenta eliminar completamente el tejido de granulación, efectivamente, porque muchas veces, y miren, no lo pueden decir mejor, muchas veces ese tejido de granulación es el que también mantiene esa inflamación constante y se forma como es un tejido inflamatorio, es un tejido que se forma como respuesta de la inflamación. Así que no solamente es cortar en sí, cortar hueso, hay mucho más en esto de aquí, en este tema, que simplemente el hecho de cortar hueso y eliminar encía. Pero lo más importante desde el punto de vista protésico es el por qué lo hacemos, el por qué lo referimos y cuándo lo tenemos que hacer. Y más que todo saber que incluso en una restauración sencilla, en una operatoria dental sencilla, una cavidad ocluso-mesial o mesio-ocluso-distal, cuando esas cajas proximales son profundas, por favor, si tenemos un amigo periodoncista o si cogemos un curso de alargamiento de coronas clínicas para el sector posterior que son bastante manejables desde el punto de vista clínico para un odontólogo general, creo yo que lo deberíamos hacer, porque no podemos poner en riesgo la longevidad de nuestras restauraciones por el simple hecho de querer evitarnos un procedimiento quirúrgico, cuando sabemos que si ese margen está ubicado por debajo de la adherencia epitelial, estamos invadiendo el proceso biológico y la inflamación va a ser segura, constante y crónica, o la recesión, una de las dos. Pero alguien va a pagar los platos rotos. Por eso se llama espesor biológico, porque lo tenemos que aprender a respetar. Gucci me dice, gracias por el aporte, son casos recurrentes. Efectivamente se presentan todos los días.
Hugo me dice, desde luego es indispensable la continuación de la conferencia y la vamos a poner en el Facebook. Creo que vamos a poderla continuar el día lunes que viene. Yo les confirmo igual, porque ya tenemos un tema para el 17 de diciembre, si no estoy equivocado, que es el próximo día lunes. Efectivamente, ya tenemos un tema para el 17 de diciembre, así que ese tema no lo vamos a cambiar, así que vamos a tener que hacer un tweetcam especial para poder concluir el que habíamos comenzado hoy día. Si tienes poca encía queratinizada, o insertada, hoy día pues obviamente queratinizada porque realmente es como se la debe llamar, puedes hacer colgajo de reposición apical, efectivamente, o también tienes como una alternativa, y como la van a ver acá, una extrusión forzada que no es quirúrgica, toma más tiempo, pero el resultado es muy bueno si el caso se lo maneja como se lo tiene que manejar. ¿Existe una diferencia en resultados al hacerlo de esta forma a la de hacerlo con láser? No creo que haya ninguna diferencia. Bueno, creo que hacerlo con láser, el gran beneficio que debe tener es obviamente que la cicatrización debe ser mucho más rápida, el sangrado es mucho menor porque el láser corta, coagula al mismo tiempo, pero la parte ósea igual, o sea, habría que ver hasta qué punto con el láser. No creo que se pueda con el láser, desconozco, no conozco el tema a profundidad. Pienso que podríamos cortar el margen de la encía, pero a nivel de hueso probablemente tendríamos que igual terminar con una fresa si este fuera el caso. Ahora, lo que sí se está haciendo bastante, y lo he visto también aquí en la universidad, y tengo creo que un par de casos que algún día los podré compartir con ustedes, que la doctora, que hace las cirugías, yo trabajo con dos personas aquí en la universidad, un hombre y una mujer. Este caso lo hizo un doctor, pero en el otro caso lo hizo una doctora. En muchos casos me hace ella, es periodoncista, en muchos casos me hace cirugías de alargamiento coronaria clínica sin levantamiento de colgajos. O sea, tengo un par de casos con ella y la verdad que han quedado muy bien, y ellas no levantan ningún tipo de colgajo. Así que obviamente no soy la persona para hablarles indicaciones y contraindicaciones de cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo, pero quiero que sepan que es una técnica que hay, que está publicada, que mucha gente la hace, y que los resultados, por lo menos hasta lo que he visto ahora, que eran los primeros casos que yo estaba trabajando con ese tipo de técnicas, he visto que los resultados son realmente buenos y predecibles. Y me parece que los pasos clínicos son bastante parecidos. Ojalá que tengan la oportunidad de poder referir a una paciente a la doctora y tomar unas fotos, algún caso que ella quiera manejar ese tipo, para podérselos presentar en un futuro pues no tan lejano. Dice, ¿es recomendable el alargamiento cuando genera inflamación a un diente, la ortodoncia? Por supuesto, muchos casos de ortodoncia, cuando termina la ortodoncia, cuando ha habido hiperplasia en la encía como consecuencia de inflamación, requieren también muchas veces solamente una simple gingivectomía, pero otras veces pues requerirán también de osteoplastía, y eso pues te será consideración del periodoncista. Eso sí, esos casos de ortodoncia o casos anteriores o generalizados, por favor, para eso en odontología existe una especialidad llamada periodoncia. Esa es la persona que lo debe de hacer, y no me voy a cansar de decirlo. Nosotros no podemos querer ni creer que vamos a hacer todo en la vida y todo lo vamos a hacer bien. Todo tiene su área y por alguna razón lo tendrá. Y pienso yo que en casos generalizados, en casos grandes, debe estar involucrado de cabeza un periodoncista en ese grupo. Y el electrocauterio, también, como les digo, el electrocauterio también se puede utilizar para hacer el recorte de la encía. Yo creo que son herramientas diferentes que logran un objetivo mismo, pero finalmente lo importante, la conformación de ese nuevo espesor biológico si el caso lo amerita. Si el caso no lo amerita, una gingivectomía muchas veces soluciona el problema, pero no todos los casos son iguales. Y para eso el diagnóstico, y para eso los conceptos pequeños que hablamos hoy día. De hecho, este tema lo vamos a topar en nuestra revista, que sale ya a partir de enero del año 2013, que vamos a dedicarle a muchos temas, donde ustedes poder encontrar no solamente fotos bien detalladas, y todo se recibe por internet, sino también una muy buena secuencia clínica con el soporte teórico, donde ustedes pueden, no solamente va a estar escrito en la revista, sino donde ustedes van a poder encontrar más soporte si este fuera el caso. Así que, por favor, motívense, publiquen su nombre y su dirección de correo electrónico y su país, para nosotros poderle enviar la factura electrónica. No se olviden que hasta el 15 de diciembre, las personas que hagan el pago de la revista antes del 15 reciben gratis el seminario de carillas de porcelana, y tenemos también un video cargado del seminario de carillas de porcelana en nuestro Facebook para que ustedes puedan ver un poquito de cómo se maneja el seminario. Es un seminario con un caso en vivo y en directo realizado y todo grabado, y pueden obviamente a través de Facebook
o, o del Twitter a hacer todas las preguntas del caso. Así que ojalá que puedan, que se animen, que se motiven y que nos apoyen. Y en estos días vamos a estar anunciando algunos temas nuevos que hemos venido desarrollando para poder compartir con ustedes a través del Tweetcam. Desde Rochester, Nueva York, un abrazo fuerte para todos mis hermanos en América Latina, los visibles y los invisibles. Y obviamente les digo, por favor, mándennos sus fotos con nuestro logo, con una imagen de nosotros en la computadora, para nosotros hacerles una mención en nuestra página de Facebook y agradecerles enormemente el que nos sigan. Y lo más importante, el conocerlos, el conocernos, conocer su rostro, ponerle un nombre a su rostro. Muchas gracias a todos los que han participado en los diferentes concursos que hemos tenido. No se olviden que ya el 15 de diciembre se cierran también las inscripciones para el concurso de pósters de operatoria dental, que no cuesta nada, 0, y se pueden ganar un kit de resinas que se lo enviamos a cualquier país que sea el país ganador. Así que por favor, hasta el 15 de diciembre son las inscripciones y hasta el 15 de enero del año 2013 son la recepción de los trabajos a través de correo electrónico. Toda la información está en nuestro muro de Facebook de Dental Synergy. Un abrazo fuerte para todos y nos vemos el próximo día lunes, que lo estaremos anunciando a la misma hora y por este mismo canal. Un abrazo fuerte para todos ustedes en América Latina. Hasta luego.